Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Estamos ya en el espacio de entrevistas para conocer los temas económicos más importantes de esta coyuntura muy particular que se vive en el país. Por una parte tenemos el bicentenario de nuestra Bolivia y por otra parte también las elecciones nacionales. Tenemos un tema bastante preocupante, el tema de la escasez de combustibles que afecta sobre todo al transporte pesado en nuestro departamento. Sin embargo, el tema de la gasolina y el diésel también escasea en otros departamentos. Sin ir muy lejos, en La Paz en estos momentos no hay gasolina y ya están ahí las largas filas de vehículos intentando cargar este combustible para realizar las actividades diarias. Alguien decía, un analista muy reconocido en un medio de comunicación, que esto no es problema de la ANH, ya no es problema de la ANH, sino ni de YPFB, es problema del gobierno central que ya no tiene los recursos económicos necesarios para adquirir los combustibles, para continuar con la subvención de los carburantes. Vamos a hablar acerca de este tema y también del incremento salarial para esta gestión 2025, tomando en cuenta la inflación elevada que se ha registrado en la gestión 2024, alcanzando un 10%. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto, bienvenido a este espacio. Alex, muy buenos días. Siempre agradecido mandar un saludo a la teleaudiencia y empezamos de nuevo la jornada después de carnavales. Así es, ya dejando los temas culturales, una vez más nos volvemos a preocupar por el tema económico. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué le parece si hablamos inicialmente acerca de los carburantes? Claro. ¿Cuál es el problema principal? ¿Usted concuerda con lo que mencionaba este analista? Sí, era el exministro de Hidrocarburos, ¿no? Que decía justamente que estamos casi por los 4.000 millones de dólares que se tiene para la subvención de carburantes. Eran 3 millones, él ha puesto 1 millón más. Decía que el tema ya no es de YPFB o de la ANH, realmente el tema es de liquidez de dólares para pagar e importar los combustibles tanto de diésel como de gasolina, y eso repercute realmente en la escasez que estamos viviendo ante la escasez de dólares, Alex. Recordad que nuestras reservas de gas han ido cayendo y eso es muy preocupante porque siguen cayendo nuestras reservas de gas. A Brasil estamos exportando 10.000 millones de metros cúbicos y nosotros consumimos 15 y solamente se ha producido, tengo entendido, 24. Entonces estamos bajando. Lo más probable es que tengamos que importar gas y necesitamos dólares para importar gas. Para el consumo interno. Ni siquiera va a haber la capacidad de consumir internamente. Ese es otro tema muy difícil que se nos viene para los bolivianos, y del tema de los carburantes, tanto de diésel y gasolina. Hay un tema aparte de la escasez y la liquidez de dólares, es un mercado negro ilegal que se está viviendo, que se está vendiendo el litro entre 10, 15, 20, hasta 25 bolivianos el litro. Es decir, está entrando pero se está revendiendo. Entonces hay un descontrol tanto del gobierno y las políticas públicas de carburantes, energéticos, pues no está siendo bien controlada por el gobierno y mucho menos tenemos liquidez. Ahora quiere sacar los 1.600 millones de dólares que todos los ministros hablan, que son para diferentes proyectos para llevar a cabo, pero lo que ocurre realmente es que ese dinero viene en dólares, el gobierno hace las obras con bolivianos y se queda con los dólares y por eso compra, y con eso va a comprar, lo que es los combustibles. El fondo de eso es eso, ¿no? Por eso quieren los créditos que desembolse la Asamblea, pero eso es para 180 días, Alex, es decir, para un medio año. Lo que pediría, si le darían esos 1.600 millones de dólares que quiere el señor Arce de la Asamblea Legislativa, que son deuda externa, ¿no? ¿A cuánto asciende ya la deuda externa? Estábamos en los 15.000 millones de dólares, pero con esto más va a subir, ¿no? Pero tampoco no tenemos una buena transparencia de la información de la divulgación de la deuda externa, es decir, siempre está ocultado, nos sacan periódicamente, como antes lo hacía el Banco Central de Bolivia, ahora nos dan una información muy retrasada, ¿no? Y muy descontinua, y eso genera también mucha incertidumbre y malestar en la población. Si es que no se aprueban estos créditos, vamos a caer a una situación bastante delicada.
muy crítica. El problema, Alex, es que no tenemos fuentes de ingresos en divisas. Ese es el tema. Antes nos proveía el gas. Ahora que se está terminando el gas, ¿de dónde sacamos divisas? Las empresas estratégicas públicas como el Mutum, como el litio, no han generado. ¿Por qué? Porque se ha politizado estas empresas estratégicas públicas y no se ha contratado gente especializada en el área. Su solución del gobierno es traer extranjeros para que exploten nuestros recursos. Teniendo un capital humano, tenemos gente cualificada en el país que podríamos administrarlo, pero muchos de estos científicos no quieren trabajar con el gobierno justamente por el abuso que hay a los profesionales y a los científicos en el área. Claro, ¿no? Una vez más caemos en el extractivismo, la última solución, ¿no es cierto? Ante la impotencia, la capacidad de industrializar. Así es. Bueno, aunque se industrializó ya el tema del Mutum. Así es, se industrializó, pero también con un capital humano de conocimiento extranjero, no boliviano. Y te voy a dar un dato que es bien triste. De los 38 minerales que se tienen en el mundo para explotar todos los sectores, Bolivia tiene 31. Y lo peor es que Bolivia solamente está exportando 5.000 millones de dólares de esos minerales. ¿Sabes cuánto exporta Perú, Alex? Que casi nuestro Producto Interno Bruto exporta Perú. Y Chile un poco más, está por los 56.000 millones de dólares de minerales que explota. Entonces nosotros tenemos 31 de 38 y estamos exportando 5.000. No hay una buena administración, no hay una buena gestión para llevar nuestros minerales en condiciones. Recuerda que antes había un banco minero el cual controlaba, ahora no lo hay, ¿no? Entonces todos los sectores y estos sindicatos que hay, estas asociaciones, ellos son los que están lucrando y están haciendo de forma ilegal, ¿no? Y eso está generando perjuicio a todos los bolivianos y por supuesto a la madre naturaleza, que es la madre tierra, ¿no, Alex? Bueno, por otra parte tenemos el próximo incremento salarial de la gestión 2025 y ya los empresarios privados se han pronunciado respecto a este tema. En primera instancia han señalado, no sería prudente un incremento para esta gestión 2025, señalaron, y por otra parte también, continuando con su argumento, manifestaron que esta negociación tendría que ser tripartita, como corresponde, el gobierno, los empresarios privados y también los trabajadores. Pidieron participación en estas reuniones, que no solo el gobierno se siente con la Central Obrera Boliviana para definir este tema tan delicado. Mira, desde que sale el 2006 no hubo esa reunión tripartita que tú dices entre los tres actores principalmente. Ahora serían 4 porque están las empresas estratégicas públicas, ¿no? Que se van a beneficiar de esto. Ahí tienen un cuadrito, Alex, donde pueden ver lo que es el incremento en bolivianos que hubo. Y la curva negra te da el incremento del salario mínimo nacional, la curva amarilla o naranja te da la inflación y vean las columnas te da los bolivianos. Recuerda que en 2024 llegó a 2.500 bolivianos el salario mínimo nacional. Terminamos con un incremento de 5,8 el incremento del salario mínimo nacional, pero cerramos el 2024, como tú lo mencionaste, casi con el 10% de inflación, ¿no? Ahora, ¿qué espera para el 2025? Si ajustaríamos ese 10%, llegaríamos a incrementar el salario en 2.750 bolivianos, si tuviéramos ese supuesto, ¿no? De incrementar eso, pero eso aumenta el gasto público y aumenta el déficit fiscal, que nuestro déficit fiscal ya es crónico. Estamos con 12 años de déficit fiscal. Entonces ahí se pueden ver en esta gráfica cómo así la tendencia de la inflación, que es la curva naranja. La curva negra es todo el incremento salarial que ha habido. Bueno, según esta gráfica tendría que darse un incremento del 10%. Según la inflación del año pasado. Según la inflación del año pasado. Pero están mencionando que va a ser un 7% el gobierno, la COP está pidiendo el 15-20%. Ahora, Alex, que hay que enfocarnos. Si tú agarras los 2.500 bolivianos que era del 2024, lo divides entre 6.96, tienes alrededor de $277, que era nuestro salario mínimo nacional. Pero si esos 2.500 bolivianos lo divides entre 11.5, 11 o 11.5, 11 le pondremos, son 277 y con 6.96 era $360. Es decir,
hay una depreciación de la moneda del 60%. Hemos perdido valor adquisitivo en un 60%. Claro. Y antes estábamos entre los países con $360 al tipo de cambio de 6.96, estábamos por la media de todos los países de Sudamérica. Pero ahora con ese tipo de cambio de 11 hemos bajado $277 el salario mínimo. ¿Y qué es lo que ocurre, Alex? Estamos en los últimos lugares de los países con el salario mínimo nacional. Claro. Es decir, que estamos ahorita en una burbuja de cómo salir de esta situación. Claro, ante instancias internacionales el cambio oficial es 6,96. Así es. Claro, en los informes puede figurar eso, pero es otra la realidad que se vive en el país, que sienten en los bolsillos las familias bolivianas. Muy bien. Le agradezco por su visita y por este análisis que nos ha brindado respecto a la coyuntura económica del país. Muy amables. Recomendaciones finales. Bueno, Alex, vamos a ver. Los créditos nos va a alcanzar para medio año si desembolsaría, pero no es la solución. ¿Sí? Es un paliativo que estaríamos haciendo. Y el otro tema tenemos del salario mínimo no incrementar, a mi juicio, no lo mantendría ante la crisis económica que estamos viviendo los bolivianos, no haría un incremento salarial, mantendría, ya que el año pasado se incrementó 5,8%. Entonces, estamos para... ¿Qué es lo malo? Que tenemos esa devaluación del 60% que te estoy diciendo que nos afecta a los ciudadanos. Entonces tiene que haber un estudio bien profundo para ver en cuánto realmente, para no perder mucho valor adquisitivo los bolivianos. Entonces tiene que haber un estudio, y estoy de acuerdo contigo que ahora tiene que ser tripartita, el sector privado, la COP y por supuesto el gobierno, ¿no? Para equilibrar esta situación económica que tenemos totalmente inestable dentro del contexto macroeconómico. Muy bien, muchas gracias por su visita, doctor, muy amable. Alex, muy amable, gracias. El doctor César Vargas, analista económico, aquí en la mañana de TVU, hablando de estos temas tan preocupantes para todos los bolivianos y bolivianas, la economía. 7:19, vamos con más información. Zuleika, adelante.